Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Quería continuar con esta serie de videos, en este caso de comentarios musicales. Mm, en esta ocasión quería analizar o quería develar cuál era mi banda de rock preferida en español. Aquí discriminamos bastantes de metal que son bárbaras, pero quizás sean para otro tipo de top o otro tipo de clasificación. Y también dejamos a las portuguesas parlantes, brasileras, o bueno, portuguesas si existieran, que no conozco ninguna, sino que nos vamos a centrar solamente en la parte del rock en español. Hay varias, obviamente hay muchísimas. Pocas han tenido una trascendencia continental, entonces un poco de eso quería hablar y hoy sí voy a develar cuál es mi primera. En el caso del grunge, decía que había pasado por etapas y había sido modificada dependiendo de la etapa, pero en esta ocasión sí hay una que reina en mi gusto. Esto tiene que ver con un gusto personal, obviamente. Ustedes podrán tener la suya y podrán, si quieren, debatir respecto a su preferencia. Pero bueno, para quienes no hayan tenido un acercamiento al rock latino, probablemente esto les pueda servir como una mini referencia, ya que tampoco es un comentario especializado, sino referencial de estas bandas de rock. Como punto y aparte, como punto inicial, quería mencionar dos bandas de rock en español que rozan el hard rock, que rozan casi el metal, pero no lo son, sino que las podría encuadrar como rock en español y que son de una altísima calidad, pero no llegaron a esos derroteros continentales, precisamente, bueno, en gran parte, en gran medida, por la situación de esos países cuando surgieron y también por falta de recursos, la situación política de esos países, y tiene que ver con la banda nacional Bronco, que es una banda de altísima calidad, que sí, quizás acá voy a ser como esos votantes de ESPN fanáticos que votan por el Mágico como mejor jugador de la historia, pero aunque no creo que Bronco sea la mejor banda en español de la historia, pero sí creo que pudo haber tenido una trascendencia continental si hubiera podido tener un mejor apoyo. Ya ver que sus letras, su capacidad musical era realmente destacable. Asimismo, Alush Nawal, la banda guatemalteca, que sin embargo tiene bastantes clásicos que al menos en Centroamérica conocemos mucho. Bueno, estas dos bandas sí creo que tienen un punto y aparte que me gustaría o incitaría que las pudieran escuchar. Y hoy sí, yendo a las cuatro que considero más importantes de bandas de rock en español, diría en primer lugar, bueno, iré de cuarta a mi preferida, hablaré de Los Prisioneros, que es una banda chilena. Creo que es la más rebelde de las cuatro, es la que tiene más contenido político y una valentía realmente destacable. Es una banda que decía lo que decía, después de ver sus letras, decía lo que decía en tiempos de la dictadura pinochetista todavía a mediados de los 80, finales de los 80. Solo un comentario. Decía que algunas de las circunstancias, tanto de Broco como Alish Nahual, es que tanto El Salvador como Guatemala tenían guerras civiles, sendas guerras civiles en los 80, que era cuando practicaban su música y era cuando empezaban sus primeras producciones, ¿verdad? Pero bien, volviendo a Los Prisioneros, es un rock mucho más comercial, menos pesado, tiene letras nada comerciales, que son muy revolucionarias, son muy de izquierdas, por así decirlo, en tiempos de dictadura, tal como mencionaba, y las influencias que he notado son como el post-punk, un poco de ska, música villera o folclore sudamericano, chileno, argentino, New Wave también, y bueno, como decía, folclore. Sí, se les nota muchísimo la parte del ska, también tienen líricas, además de revolucionarias, un poquito cómicas, irónicas, la voz de Jorge González. Creo que es una banda disfrutable, que también tiene un lado más pop, colocó canciones en los primeros lugares en las listas de toda Latinoamérica, porque también tenía ese punto soft, amigable, ¿verdad? Algo que me gusta mucho de la música de Prisioneros es que tiene quizás por esa conciencia obrera de clase, ¿verdad? Por esa crítica al capitalismo, esa crítica a las oligarquías chilenas, pero tiene ese punto de nostalgia. Una de sus canciones más populares es Tren al Sur,
Y, y ese punto de nostalgia en la voz de Jorge González es de las cosas que más me gusta de su música. La segunda banda que en cuestión de preferencias diría, o bueno, la tercera, yendo de la menos a más, que me gusta es Soda Stereo. Soda Stereo tiene esa elegancia, esa fineza típica como del tango, ¿verdad? Pero trasladado al rock. Creo que son letras más crípticas, no son ni revolucionarias. Creo que eran crípticas, creo que tenían bastante misterio, bastante sensualidad o misticidad de parte de la mayoría elaboradas por Gustavo Cerati, uh, quien era además un guitarrista virtuoso y un excelente cantante. Creo que su involucramiento con lo que escribe es un poquito indiferente, un poquito ahí sí como casi un poquito cercano a la generación X, como se conoce comercialmente. Sus influencias son definitivamente Da Police, ellos lo han dicho muchísimas veces, y ser que Da Police fuera influencia tuya quería decir que te influenciaba tanto el ska, el reggae, el new wave, el post-punk, o sea, a eso le unaba un poquito como de folclore argentino, que puede dar, bueno, una de sus canciones más típicas es Cuando pasa el temblor, donde usan instrumentos de viento como andinos propios de ciertas zonas de Sudamérica. Entonces, esa combinación en algunas canciones hacía su música bastante rica. Tiene muchísimos hits eh, en su carrera, pero algo que me pasa tanto con Prisioneros como Soda Stereo, que aunque tengan canciones muy propias, aunque tengan canciones muy... tenían ese toque villero, ese toque folclórico, patagónico, no sé cómo decirlo, de folclore patagónico, esa nostalgia del gaucho, por así decirlo. Eh, Siento que la mayoría de sus canciones, y esto podría ser crucificado por algún verdadero fan de la banda, creo que sus canciones tomadas de forma un gran porcentaje, no me atrevo a decir 70-80%, tomada de forma aleatoria, cuando les quitamos la voz, tanto de Jorge González como de Cerati, podrían ser canciones de cualquier otra banda británica o qué sé yo, alemana, francesa, italiana, de esa época, influenciada por The Cure, por The Police o por, por el New Wave, qué sé yo, por New Order, bandas así británicas. Y, y obviamente creo que sus cantantes son muy importantes. Bueno, en toda banda el cantante es muy importante, pero ese toque personalísimo, aunque en Soda Stereo está el asunto de la elegancia de su música, pero se ve todavía más reflejada con la voz de Gustavo Cerati. Pero si le quitamos esa elegancia vocal que, que se explanaba en sus letras, en su interpretación, creo que su música es un poquito más genérica y eso no pasa, o al menos pasa en menos ocasiones, con mi segunda banda preferida de rock en español, que es Caifanes, que aunque sus letras igual son bastante místicas, no tienen el toque rebelde o de o de cuestionamiento del sistema, pero creo que su música, su combinación, bueno, de cumbia, por ejemplo, en su primer álbum, New Wave, estaban súper influenciados por The Cure en su primer disco, por ejemplo, e incluso con el mariachi, por qué no decirlo el mariachi, pero ese halo como místico, ancestral de muchas de sus canciones, ahí sí me atrevería a decir que en cuantía, a nivel de cantidad, sus producciones, una mayor cantidad de canciones, tienen un toque irrepetible, que es de Caifanes. Quizás por ese toque mariachi o cumbiero, no sé, pero creo que es un rock bien irrepetible el de Caifanes, mucho más a mi criterio que el de Soda o el de Prisionero. Y bueno, tiene igual una cantidad de hits los mexicanos y por eso es mi segunda banda preferida de rock en español y mi preferida, creo que algunos que me conocen saben que soy adorador de Héroes del Silencio, que también tiene influencias comunes como The Cure, como, bueno, a nivel, mucho blues en el caso de Juan Valdivia, a nivel lírico David Bowie, para su cantante Enrique Bunbury. A medida que fueron avanzando también
el hard rock le fue influenciando. Incluso Juan Valdivia, hace una entrevista hace poco en El País, decía que él tuvo lesiones con tal de llegar a un nivel de rapidez, de agilidad como Slash de Guns N' Roses. Y por ejemplo, en su último disco, en Avalancha, o ya del Espíritu del Vino, se escuchaba un rock más duro, más fuerte, más hard rockero, por así decirlo. Sus letras son como poéticas, pero voy a tratar de fundamentar mi preferencia por el del silencio, y diré que es por la fuerza. Creo que al nivel de sonido, ¿verdad? Creo que a nivel lírico las canciones más potentes o más fuertes eran las más rebeldes, eran de Prisioneros, pero a nivel musical era avasallante la música de Héroes, era una potencia, una fuerza, no necesariamente pesada, sino que era casi que un muro de sonido eh, que arrasaba, y, y la identidad, ¿verdad? O sea, creo que nadie suena como Héroes de Silencio, nadie sonó antes como Héroes del Silencio, y nadie suena después como Héroes del Silencio, ¿verdad? Muchísima influencia de Juan Valdivia, de su guitarrista, obviamente, esos arpegios bluseros un poquito extraños que se le ocurrían casi solo a él, combinado con los demás músicos, obviamente la voz de Bunbury. Pero creo que tenía ese punto identitario de que nadie suena como ellos, y la fuerza, o sea, su actitud era rebelde, no por la letra, porque podía ser la canción más romántica, cursi del mundo, pero su fuerza, su potencia, creo que es la más rockera de todas. O sea, es la banda más rock de las, de las cuatro, y por eso creo que me decanto por ello, además de muchísimas otras otras virtudes de Héroes del Silencio. Así que ese sería mi criterio de por qué es mi banda preferida. Y como conclusión, podría decir que de estas bandas, a nivel latinoamericano, creo que hay, si alguien ha fallado, les ha fallado a sus héroes, han sido todos los músicos. Bueno, no me incluyo mucho ahí porque me gusta más el metal, pero todos esos músicos que les gustan estas bandas o el rock en español, creo que no somos, o no somos tan buenos herederos porque no hemos logrado eh, o sea, incluir estas influencias de estas bandas u otras que te puedan gustar, y reconvertirlas o modificarlas o construir un sonido a partir de ellas, sus influencias directas o indirectas o a nivel lírico es significativo. De hecho, hoy por hoy el rock en español es casi irrisible. Quizás uno de los artistas más exitosos de los últimos años en este género ha sido Enrique Bunbury, un ex cantante de esta banda, o bueno, Cerati, que ya falleció. Pero en general creo que los discípulos, al menos para este género tan popular en algunos momentos, han fallado a sus maestros. Bueno, este es mi criterio. Espero les parezca interesante y puedan buscar estas bandas.